Excelente, vamos a compartir. Bienvenidos a todos, señores. Yo sé que hay varios que posiblemente tengan detalles con relación a la asistencia del día de hoy, dado a que obviamente la situación climática puede de que influya en la asistencia por causa de la luz eléctrica, bueno, de la energía eléctrica, pero espero que no sea el caso de ninguno de esta sección. Aunque estamos en el país de las maravillas y sabemos que esa es una realidad nuestra. ¿Cómo le fue? ¿Estudiaron bien? Claro, hicimos mucho pecado. Un poco, todo bien. Ok, ok. Excelente, excelente. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar eh, los capítulos relacionados, vamos a ver, de manera directa. Perdón, Z. Los Profesor, capítulos. se le escucha la voz, ¿Sí? o sea, como que se escucha bajito, ¿Cómo es? por el momento se le escucha bajito. Ah, ok, ok. Oh, vamos a ver si mejoramos esto. Deme un segundito. Positivo, maestro. Excelente, excelente. Bien. Bien, señor, entonces decíamos que le vamos a dar seguimiento el día de hoy a dos temas. El tema de Spanning Tree y el tema de Either Channel, temas asociados a la parte de switching, que es más bien una continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los capítulos 2, 3 y 4. El capítulo 2, que era concepto de switching. Capítulo 3, que era creación de VLAN y todos los detalles relacionados con VLAN. Y el capítulo 4, que era intercomunicación entre diferentes VLAN o inter-VLAN routing. En ese sentido, habilitamos ese día, de hecho, hasta el día de hoy, a las 6:59, el examen evaluativo. Obviamente espero que todos hayan podido tomarlo. De no ser así, pues tienen hasta 11:59 del día de hoy para que puedan tomar el examen evaluativo de esos primeros 4 capítulos. El día de hoy, pues se van a habilitar los capítulos relacionados con este segmento. La parte del capítulo 5 y 6 asociado a conceptos de switching. ¿Ok? En ese sentido, los invito pues a observar pues de manera directa de la misma currícula. Son capítulos no tan extensos. De hecho, si pueden observar en la parte intermedia izquierda, el capítulo consta de 3 temas. ¿Por qué 3 temas? Porque el primer tema, que es introducción, data, información de por qué debería tomar este capítulo, y también nos presenta el propósito, los objetivos, tanto el general como los objetivos específicos de este tema de Spanning Tree o SDP, llamado Spanning Tree Protocols, que vamos a estar desarrollando en su momento. Y obviamente ese capítulo 5.0 pues no lo cuento. Tampoco cuento el último, el 5.4, porque como en todos los capítulos, siempre este último tema es un overview, un repaso relacionado con los capítulos intermedios entre el 5.0 y el último. Entre el primero y el último, no importa del capítulo que sea, y da un pequeño detalle de qué aprender, cuál es el propósito de Spanning Tree, en este caso, las operaciones de STP o de Spanning Tree Protocol,
cuáles fueron las evoluciones de Spanning Tree y ahí obviamente finaliza ese último segmento, siempre con un pequeño segmento de una evaluación, ¿ok? Sin embargo, cabe destacar que al final la evaluación de los capítulos, perdón, el examen evaluativo es autogestionable, ¿ok? Bien, el día de hoy vamos a ver qué es STP, con qué se come STP, cuál es la función de STP de manera directa. Tengo unos slides por acá ya definido, vamos a buscarlo. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier aporte, cualquier pregunta, no lo dejen para último, pueden hacerla de manera directa en el momento que les surja la inquietud. El overview o el repaso lo hacemos con la intención de que si alguno de ustedes tiene una inquietud, si alguno de ustedes en su momento, pues de leer el capítulo le surgió una inquietud, cuando nosotros pues estemos trabajando el desarrollo de este repaso, ahí ustedes puedan pues indicarnos de manera directa las inquietudes que pueden haber surgido en el momento. ¿Ok? Di algunas prácticas de laboratorio, digamos que de repaso, perdón, de tarea, de asignación. Espero que la hayan trabajado. De todos modos, pues ahorita vamos a hacer un compartir de esas presentaciones. Bien. Excelente. Spanning Tree Protocol. ¿Qué es Spanning Tree? El día de hoy sí voy obviamente a necesitar la asistencia de varios de ustedes. De hecho, lo voy a ir haciendo en orden con la intención de que nosotros podamos. No es un capítulo largo, sin embargo, es un capítulo muy importante porque es un capítulo que data de la redundancia. ¿Ok? Me explico. STP es un protocolo que evita los inconvenientes relacionados con los bucles con respecto a una red conmutada. Recuerden que la función del switch es la conmutación y la función del router es el enrutamiento. Ahora bien, ¿qué sucede cuando hay un switch conectado a otro switch, un segundo switch? Ese segundo switch conectado a un tercer switch y ese tercer switch conectado al primero. Me explico. Vamos a abrir Packet Tracer porque las explicaciones de manera práctica, nosotros como informáticos tendemos a ser más prácticos y a entender mejor cuando nosotros podemos ver. ¿Ok? En ese sentido, voy a abrir Packet Tracer y voy a colocar una pequeña topología, en este caso topología de switching, y vamos a colocar aquí un switch 1, un switch 2 y un switch 3. Por lo tanto, vamos a cambiar esos nombres a SW1, lo que nos dice que es el switch 1. Este switch vamos a cambiarlo a switch 2 y a este la nomenclatura de SW3. Espero que me sigan el ritmo acá. Aquí nosotros tal vez no nos hemos percatado, pero no ha surgido la inquietud de preguntar, profe, ¿por qué cuando yo conecto del switch 1, vamos a conectar el switch 1 de la gigabit, de gigabit 1 a gigabit 1? Ok. Y aquí de la gigabit 2
a la gigabit 2. Y vamos a conectar entre el switch 2 de la gigabit 2 a la gigabit 1 con el switch 3. Entonces, esto si observan, cuando conectamos los switches en manera real o virtual, esos se quedan ámbar. Vemos que entre el switch 1 y el switch 2 ya se pusieron en verde, pero los otros enlaces permanecen ámbar. Ahora vemos que entre el switch 1 y el switch 3, el switch 3 se colocó en verde, pero el switch 1 se quedó en ámbar. ¿Ok? Y ahora vemos que entre el switch 2 y el switch 3 se colocaron en verde. Bien. Ahora voy a hacer este movimiento, pero nada. Ok, perfecto. Aquí tenemos esta conexión. Perfecto. Vamos a cambiarle un nombre para fines explicativos y que nosotros podamos entender el punto. Vamos a poner este acá, este 3, este 1. Voy a explicar ahorita el por qué. Bien. Switch 1, la parte superior. Switch 2, parte izquierda. Switch 3, parte derecha. Vemos que entre el switch 1 y el switch 2 está en verde. Del switch 1 al switch 3 está en verde, pero entre el switch 2 y el switch 3 y las conexiones que son redundantes, siempre tiene un enlace que se queda ámbar. ¿Ok? Punto número 1. En el momento que nosotros hicimos la conexión, podría surgir la pregunta de profe, ¿por qué razón todos los enlaces se quedan en ámbar y luego comienzan a cambiar a verde? El switch entra, todos los switches en el momento de subir, entran en un estado llamado BPDU. El BPDU son las siglas de Bridge Protocol Data Unit. O sea, es cuando el switch entra en un estado para poder determinar quién es el switch principal y cuáles son los switches secundarios. Porque a nivel de switching, ellos deben delimitar quién tiene el control y cuál va a ser el punto de referencia para los mensajes. ¿Ok? En este caso, quien hace ese proceso es este protocolo. El protocolo, vamos a cerrar esto, llamado STP. Reitero, el protocolo Spanning Tree es el protocolo que evita los inconvenientes relacionados con bucles en la red y que determina la forma más rápida a aquellos puertos que deben ser bloqueados. Si observan en esta topología mostrada, a grosso modo podemos delimitar que el que está bloqueado es este que está en ámbar. Los switch, cuando envían un mensaje, viene pregunta. Cuando un switch envía un mensaje, perdón, un host, este host que está aquí, que está en el switch 1 llamado hop 0, y está conectado a este switch. Si este envía un mensaje y el switch no conoce el destino, ¿qué hace el switch? ¿Quién me responde? Pregunta Envía, bien. Envía un broadcast. un mensaje a todos los puertos. Correcto, Broadcast. envía un broadcast, que es un mensaje a todos los puertos, salvo al puerto desde donde se generó. Él le envía un mensaje a todo el mundo, salvo del puerto donde se generó.
porque sería una tontería si alguien llega a un grupo y pregunta quién es Juan y nadie sabe quién es. Obviamente, al quien se lo preguntó, si él no lo conoce, él va a preguntar al grupo entero, pero no se lo va a preguntar a quien le preguntó a él. Entonces, si la máquina envía un mensaje al switch 1, el switch 1 no conoce el destino, él hace un broadcast, un mensaje a todos los dispositivos, salvo del puerto de donde salió. Por lo tanto, cabe destacar que ese mensaje le llega al switch 2 y al switch 3. Como fue un mensaje enviado por primera vez, el switch 3 hace lo mismo. Se lo envía a todos los puertos, salvo de donde lo recibió. Como él lo recibió del switch 1 y nada más tiene conectado el switch 2, pues él se lo envía al switch 2. Y el switch 2, como lo recibió del switch 1 y nada más tiene conectado el switch 3, se lo envía al switch 3. Pero entonces el switch 3 le envía al switch 1 el mismo mensaje que recibió, pero que en este caso lo recibió del 2. Y el 2 lo recibe y se lo envía al 1, pero le envía el que recibió del 3. Por lo tanto, el switch 1 va a recibir el mismo mensaje 2 veces y entonces le envía de nuevo al 2 y al 3. Y ellos se envían y ahí se genera un bucle llamado broadcast o tormenta de broadcast, que es un mensaje enviado a todos los puertos, pero como los mensajes de conmutación, que es los mensajes de capa 2, no tienen algo llamado el TTL o el time to live, el tiempo de vida, él se queda dando vuelta de manera infinita. El 1 lo envía al 2, el 2 al 3, 3 al 1, el 1 al 2, el 2 al 3, 3 al 1, y ahí se queda de manera infinita. Pero no solo eso, sino que se va duplicando porque él va recibiendo el mismo mensaje por diferentes lugares. Y como es un mensaje ilegítimo, hace que los mensajes legítimos, los mensajes de la máquina que sí están ahí, como la tabla de conmutación va variando de manera constante, se vuelvan los hosts inalcanzables. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hace veamos acá? Dice, vamos a ver en aquí abajo, para ver, para nosotros, así a grosso modo, verificar que es una tormenta de broadcast. Miren aquí un ejemplo de lo que es la tormenta de broadcast. Voy a maximizarlo para que podamos. Miren ahí. Un mensaje emitido por la 172.17.10.21. Observemos. El switch no sabe a quién, ¿no? Lo envió a todo el mundo. O sea que este mensaje le llegó al switch 1 y le llegó al switch 3. El 3 no sabe quién es y sucesivamente miren lo que sucede. Y como a él le llegó 2 veces, él lo duplica. Y ahí le llegó 2 veces y vuelve y lo duplica. Y entonces el mensaje se queda de manera infinita. Y no solo infinita, sino que va multiplicando porque a cada vez le llega un mensaje nuevo. Hasta que la red se ralentiza y colapsa la red por la cantidad de mensajes que está generando esa tormenta de broadcast, porque cada vez que se genera un mensaje nuevo, entonces él lo duplica porque la tabla de conmutación va variando y dice, yo lo recibí por aquí, y después, par de segundos después, dice, no, es por aquí, y después dice, no, es por aquí, y después, no, es por aquí, y por eso los hosts legítimos y los mensajes legítimos se vuelven inalcanzables porque la tabla va variando de manera constante. Colapsa la red. ¿Ok? Entonces, por eso surge
Spanning Tree. Dirán, ¿y qué es Spanning Tree? Bueno, Spanning Tree es el que dice, bueno, en esta topología yo tengo que, lógicamente, aunque está de manera redundante, bloquear un puerto para que por ese puerto no se pueda generar mensajes ninguno y que lógicamente ese enlace no exista. Vamos a ver si eso es cierto. Porque ustedes saben que los profesores a veces nos inventamos cosas raras que no existen. Vamos a colocar aquí una laptop. Eso es un decir, ¿ok? Los profesores no inventan nada. A este servidor vamos a colocarle la 192.168.0.2. ¿Ok? Eso de un /24. /24. Y, ok. Aquí sería la .3. Y este vamos a poner en la .1. ¿Por qué no? Vengo aquí, clic, desktop, IP configuration, .1, /24. Cierro. Vengo aquí, clic, desktop, IP configuration, .2, /24. Y aquí, un clic, desktop, IP configuration, .3, /24. Obviamente tengo que conectarlos. O sea, algo lógico. Puede ser cualquier puerto, no importa, porque ahora lo que estamos trabajando es con Spanning Tree, no con VLAN ni nada parecido. Ya eso lo manejamos. Bien. Entonces tenemos. Bien. Ahí, si le damos un pin de aquí a aquí, lo más lógico es que el switch tome la ruta más corta. Por lo tanto, va del switch 3 al switch 1 y de ahí a la PC. Vamos a ver una simulación para nosotros poder rastrear o ver el rastro de cuáles son las decisiones que toma el equipo. Viene aquí, de ahí va al switch 3, del switch 3 lógicamente se va al switch 1, del switch 1 se va a la PC y la PC obviamente le responde por esa misma vía porque es la vía más corta. Bien, ahora bien, si tomamos y le damos un pin de la PC del switch 1 a la PC del switch 2, lo más lógico es decir, bueno, obviamente se va del switch 1 al switch 2, del switch 1, o sea, de la PC al switch 1, del switch 1 al switch 2, de ahí a la PC y le responde por esa misma vía porque es la vía más rápida y la más corta. ¿Ok? Bien, miren, si yo le doy, si le dejo eso, ahí le da el tracks. Dice, mira, vino de aquí a aquí, de ahí, de esa PC al switch 1, del switch 1 fue al switch 2, del switch 2 fue a la PC, de la PC fue al switch 2 y de ahí fue al switch 1 y de ahí obviamente llegó a su destino, que es el que generó el mensaje. En este caso, el punto 1. ¿Ok? Bien, por eso esto yo lo cierro, pero ese es el rastro. Bien, ahora bien, ¿qué pasa en caso de que yo vaya de la PC2, o sea, del servidor, aquí? Lo más lógico es que tú digas, bueno, si este para llegar ahí se fue por ahí porque da un solo salto, y este para llegar al switch 2 se va del switch 1 al switch 2 porque tiene un solo salto, lo más lógico es que del servidor al lab
desktop, perdón, a la laptop, se vaya por esta vía. Sin embargo, si observamos el tracks, yo voy de aquí a aquí, él dice, bueno, considerando que hay spanning tree y ese enlace para spanning tree no existe. Por eso, él sube al switch 1, del switch 1 manda al switch 3, del switch 3 va a la laptop, de la laptop va al switch 1, de ahí sube, digo al switch 3, de ahí sube al switch 1, del switch 1 baja al switch 2 y de ahí le responde. ¿Por qué? Bueno, porque este enlace para fines de spanning tree, para fines de redundancia, lógicamente está bloqueado. Por eso está en ámbar. Para este llegar allá, la vía es la parte más alejada, porque lógicamente ese enlace físico no existe. Muchos dirán, bueno, pero entonces ¿por qué lo ponemos, profe? Ah, bueno, lo que sucede es que ese enlace, si nosotros venimos aquí y le decimos, si este enlace se cae, miren lo que sucede. Si ese enlace se cae, automáticamente este enlace se habilita. Y existe una redundancia. Se cayó el enlace físico, o ya sea que lo apagaron de manera lógica, pero la conexión entre la red conmutada completa sigue de manera exitosa. Lo único que ya para llegar aquí, él se va por el switch 2. ¿Ok? Entonces, la red es exactamente la misma. Miren que si lo vuelvo y lo coloco, estos se colocan en ámbar y este también. ¿Por qué? Porque el switch dice, espérate. Ya tengo una redundancia. Yo tengo que hacer el cálculo para saber cuál enlace habilito y cuál deshabilito. Ese proceso llamado BPDU pasa por varios estados: blocking, listening, learning, forwarding, que son los estados. Eso lo vamos a ver, o me imagino que ustedes lo leyeron en la currícula. Pero, ¿y si se cae este enlace? Cuando se cae ese enlace, obviamente dura un periodo y luego de durar ese periodo, este se habilita. Si nosotros volvemos a habilitar este enlace, vemos que estos dos se pusieron en ámbar, pero al hacer el cálculo, él dice, no, espérate, este también tiene que estar dentro del proceso del cálculo para nosotros poder determinar quién es que va a ser bloqueado. Ahora, para determinar quién va a ser bloqueado, hay un proceso, que de ese proceso vamos a hablar ahora. Hasta ahí me siguen. ¿Alguna pregunta? Profesor, pero eso no requiere que uno haga ninguna configuración, ya lo traen por defecto los Free Cisco. Eso Claro. es automático, Perfecto. completamente. Bien. Pero eso solamente en los físicos, profesor, o en todos los modelos. Mira, los suizicos son los mejores. Estamos dándose CNA, obviamente. Sin embargo, hay otros equipos, ya sea de Fortinet o de otras marcas, que tienen características similares a Spanning Tree, aunque no se llaman Spanning Tree. Porque si no es así, y si ellos no tienen un protocolo que haga la misma función que Spanning Tree, ya ustedes vieron cuál era el problema que sucedía. Mírenlo aquí. Y eso no es solamente en los suizicos. Ahí está hablando del problema de conmutación a nivel de capa 2. Y todos los switches, sin importar la marca, son de capa 2. Por lo tanto, todos tienen el mismo inconveniente. Por lo tanto, sea Spanning Tree o no, o un protocolo similar, deben tener uno, porque de no ser así, la red colapsaría por causa
de que eso sucedió con un solo mensaje que él no conocía. Pero imagínense que una red conmutada donde tienen 175 usuarios generando mensajes que posiblemente no existan en la red. O sea que ya ustedes saben. ¿Capiche? Bien. Ahora sí, obviamente, necesito, por favor, a un voluntario. No, voluntario no. Bill, ¿estás disponible, por favor, que me asista en ese segundo Claro, párrafo? profesor. Dale, hermano, ahí. Yes. ¿Por qué tener STP en la red? Las tramas de Ethernet no poseen un TTL o Time to Life como los paquetes IP que viajan por los routers. En consecuencia, si no finalizan de manera adecuada en la red conmutada, las mismas siguen rebotando de switch en switch indefinidamente o hasta que se interrumpan un enlace y eliminen el boot. Excelente. O sea, que de no, como los equipos de capa 2 no tienen un TTL, un Time to Live, eso es lo que pasa. Pero en el caso de capa 3, el router, ya ustedes saben que el router determina si conoce el paquete, lo manda, si no lo conoce, lo descarta. O sea que ahí muere todo. Y si tiene una ruta por defecto, lo manda por ahí. Pero el otro, si no lo conoce, también lo descarta. O sea, que en el caso de los routers, ya ellos tienen un tiempo de vida. Ellos chequean y verifican, ok, eso no existe. Y no sé dónde va. Ah, no, pues yo suelto esto en banda. Pero en el caso de los switch, ellos no tienen eso. Como no tienen un TTL, tienen que lógicamente bloquear. Anteriormente no existía Spanning Tree. Sin embargo, un mensaje o varios mensajes no existen a un destino no existente podían colapsar una red. Pero obviamente en ese momento estaba todo iniciando. ¿Ok? Y dijeron, no, espérate. Tenemos que, todo el administrador de red tiene que tratar de no hacer una redundancia en la conexión. Pero eso no era algo que todo el mundo tenía pendiente. Solo el hecho de que una persona agarre y conecte de un switch a otro, ya eso podía hacer colapsar la red. Y dijeron, no, espérate, tenemos que crear un protocolo que busque la manera y que automáticamente él determine que hay un enlace redundante y que bloquee uno de los enlaces de manera lógica. Y entonces se creó Spanning Tree. Bien. Excelente. Bien. En ese sentido, en este orden, Humberto, hermano, ¿estás disponible que me asista en este texto? Humberto Sepúlveda. Humberto está viendo el clima. Isaac. Aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, sí, señor. Ayúdame, asísteme ahí, hermano. Ok. Redundancia. Es la disponibilidad de la red de implementar rutas de red alternativas mediante el agregado de equipos y cables. Al contar con varias rutas para para la transmisión de datos, aumentando de estado, aumentando de esta manera la disponibilidad de la topología de red al proteger la red de un único punto de falla, como cables de red o switch que fallen. Correcto. O sea, Spanning Tree viene a solucionar un problema, pero ese problema realmente era una solución. O sea, hay un cable que está redundante, eso causa un colapso, pero si fallaba la red había que conectarlo físicamente. Entonces dijeron, bueno, pero vamos a buscar la forma de que físicamente esté conectado para que lógicamente sea la solución al problema en caso de que caiga
uno de los enlaces físicos, él automáticamente se habilite. Y ahí entonces, vuelvo y digo, surge Spanning Tree. ¿Quiénes hicieron eso? Una cantidad de gente verdugo que desayunaba con conflé y surge Spanning Tree. Porque la historia son detalles por ahora sin importancia. Chévere, claro. A esto dijeron, no. Esto le vamos a llamar, lógicamente, redundancia. ¿Por qué? Bueno, este enlace está bloqueado, pero si se cae el enlace primario, tengo una ruta de backup, una redundancia y se habilita de manera automática. Chévere. Perfecto. Ahora bien, los loops, ¿cuál es el inconveniente de los loops? Jenny, ¿cómo estás, corazón? ¿Todo bien? Sí, buenas noches a todos. Mucha agua por allá, corazón. Un poquito, Ok. pero nada que no puedo controlar. Bien, ¿me puede asistir en este slide, corazón? Claro. Vamos a ver, Adelante, entonces adelante. dicen los bucles o loops. Se repite indefinidamente hasta que se elimina mediante la interrupción física que lo produce. Bien. Producen una alta carga al CPU. Sigo. Sí, adelante. Ok. Una alta carga al CPU, el switch que participa en él. Disminuyen el rendimiento de los switches cuando llega tráfico legítimo. A medida que las tramas son atrapadas en el bucle, se produce una tormenta de broadcast. Un host atrapado en él es inaccesible, ya que la tabla de direcciones MAC cambia de forma constante por las actualizaciones continuas. Excelente. Gracias, mi reina bella. Esos son los bucles. Y los hosts, en este caso, obviamente, los hosts, estamos hablando del mensaje que se produce en un host hacia un destino. Si se ve atrapado en una tormenta de broca, se vuelve inalcanzable. ¿Por qué razón? Bueno, porque al switch le dice, no, espérate, el host llamado Jenny viene por el puerto por la derecha. Y luego el otro dice, no, es por aquí por la izquierda. Y el otro dice, no, es por aquí por la derecha. Entonces, la dirección más que obviamente sí le está llegando, le llega por la izquierda, luego él la pone en la izquierda y después dice, no, es la derecha y luego por la izquierda, entonces lo tiene duplicado. Cuando llega un mensaje dirigido a ese host, él dice, bueno, pero yo lo conozco por los dos sitios y lo manda por los dos sitios. Y ese mismo mensaje vuelve y le llega por diferentes lugares y él vuelve y lo duplica y sucesivamente. Por eso, los bucles sin interrupción son un completo desastre, porque la producción de carga al procesador es súper extremadamente elevada. ¿Ok? Estamos hablando de mensajes que están, digamos que, saltando, repitiéndose de manera infinita y obviamente de manera innecesaria. Chévere. Bien. Mr. Joel, ¿está disponible que me asista en este slide? Joel Santos. Excelente, hermano. Adelante, brother. Dice broadcast. Estos son enviados a todos los puertos del switch, excepto el puerto de origen. Esto asegura que todos los dispositivos del dominio de broadcast pueden recibir la trama. Si existe más de una ruta para enviar la trama, se puede generar un bucle sin fin. Excelente. Gracias, hermano. ¿Cómo se genera ese bucle? Si no existe, porque Spanning Tree viene por defecto, pero tú lo puedes deshabilitar. Si tú deshabilitas Spanning Tree, obviamente, tú te estás clavando el cuchillo tú mismo. ¿Ok? Porque tú estás inhabilitando el protocolo que por defecto viene para solucionarte un problema. Los brokers son muy buenos siempre que se tenga el protocolo habilitado, el protocolo correspondiente a Spanning Tree. ¿Ok? Bien, ahora, algo sumamente importante.
Cuando se habla de STP o Spanning Tree Protocol, debemos saber, ok, ¿y cómo se produce Spanning Tree? Estamos hablando de que yo creé esta topología y él de manera automática delimitó quién iba a ser bloqueado, pero ¿cómo se hace ese proceso? Para eso, vamos, si nuestro compañero José de la Cruz me asiste, sería un éxito. José, ¿está disponible? Estamos aquí al 100. Excelente, hermano, excelente. Asísteme aquí, por favor, hermano. Convergencia STP. Para comprender el proceso de convergencia de forma más profunda, el mismo se ha dividido en 3 pasos distintos. Paso 1, elegir un puente raíz. Paso 2, elegir puertos raíz. Paso 3, elegir puertos designados. Paso 4, los puertos no designados. Y paso 4.1, los puertos deshabilitados. Excelente. O sea, que cuando se va a establecer una Bueno, convergencia, profesor, discúlpeme, sí, son más de 3 pasos, entonces, ¿no? tú sabes que uno no es muy normal y a veces se le va la guagua. Tú- sí, porque pasa, originalmente en la currícula tiene 3 pasos, pero yo dije, no, pero es que estos pasos son importantes. Y le puse 4 y 4.1. Bien, porque el 4 y el De cuatro punto acuerdo. uno es el mismo, pero como tiene nombre diferente, dije, bueno, déjame, en vez de 4, déjame ponerle este otro. Pero, pero todo bien, todo bien. Miren aquí. Lo primero es elegir un puente raíz o un switch. Cuando se habla de puente, se está hablando de un bridge. Y el bridge era el nombre que se le daba al switch al inicio. O sea, al principio no existían los switch, sino que se creó un equipo llamado bridge. Me explico. No, yo creo que tengo una abierta aquí. Sí, aquí. Eh, creo que Bridge Cisco, vamos a poner. Bueno, Bridge, perdón, es así. Miren aquí. Vamos a poner imágenes. Este era el icono que representaba al bridge y es un equipo físico. Un bridge, obviamente en español es puente, pero era un equipo llamado bridge que fue el antecesor del switch. Estamos hablando que era como un switch de 2 puertos, porque la intención del bridge era segmentar los dominios de broadcast, que todos los broadcasts que sucedían en esta red, miren aquí por ejemplo, yo doy un clic, esto era una red tipo bus, porque anteriormente la red era con cable coaxial y la red de cable coaxial era una tipo bus. Y cuando chocaba o colisionaba un paquete, se bloqueaba todo el segmento. Y aquí también. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear un dispositivo, mírenlo ahí, con 2 puertos, donde le permita que las colisiones o los problemas que sucedan aquí no me afecten este lado. Y viceversa, lo que me sucedan aquí abajo en la LAN 2 no me afecta en la LAN 1. Hasta que otro, Locotron, dijo, pero brother, después de mucho tiempo dijeron, pero vamos a hacer eso mismo, pero que todo el mundo esté conectado a un puerto donde no afecte a nadie más. Y de aquí, el concepto primario, entonces surge el switch, que es un switch, es un bridge multipuerto. Por eso aquí se le llama puente raíz. Pero cuando habla de puente o root bridge, se está hablando de un switch. ¿Ok? Bien. Entonces,
Dice, primero se elige un switch raíz o un switch primario, que va a ser el punto de referencia para la redundancia, que en este caso podemos delimitar que es el que está en la parte superior del switch 1, por varias razones. ¿Cómo podemos delimitar cuál es el switch raíz? El switch raíz es físicamente el que no tiene puerto bloqueado. Y usted dirá, bueno, profe, pero el switch 2 tampoco tiene puerto bloqueado, ¿correcto? ¿Aló? Sí, profesor. Sí es. Ah, ok. No, profe. O sea, Eh, el switch no tiene puerto bloqueado, pero sí una conexión. O sea, por eso yo no lo, visualmente no lo contemplaría. Ok, exacto. De hecho, es correcto tu punto. No tiene puerto bloqueado, pero tiene un puerto bloqueado que va apuntando a él. Entonces, el switch raíz ni tiene puerto bloqueado, ni tiene ningún puerto bloqueado apuntando a él. Por eso, los que están apuntando al switch raíz no son puertos bloqueados. Se llaman puertos raíz, pero de eso vamos a hablar ahora. Por ahora nada más es virtual físicamente. ¿Ok? Mírenlo ahí. Todos los puertos del switch raíz son puertos designados. Y eso es importante saberlo, profe, pero Spanning Tree realmente, total, eso cualquiera el que sea. No, 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 no. Recuerda que este es el punto de referencia. Si se cae cualquier enlace, este va a ser el que va a tomar las decisiones. Este se va a habilitar, pero este es el punto central de la red. Entonces, tú tienes que delimitar cuál es tu switch primario para que tu red tenga la vía más rápida y que el switch raíz sea el que esté más central para que los mensajes en tu red no tengan que viajar demasiado lejos para llegar a un punto. Y tú, como un buen administrador, delimitar que tu switch raíz sea el que esté más céntrico. Porque si tú pones a que el switch raíz sea el que esté allá en la esquina y se inhabilita un enlace, todo el mundo va a tener que ir allá al final para tener de allá que devolverse. ¿Entienden la idea? Bien. Pero vamos a delimitar, ahorita vamos a ver cómo se elige el switch raíz. Entonces dice, bueno, y también los puertos raíz. Esto vamos a verlo de manera práctica. El switch raíz tenemos, o para delimitar cuáles son los switches importantes, vamos a ver un comando llamado show spanning tree. Muéstrame los detalles de spanning tree. Mírenlo ahí. Show spanning tree. Y aquí, en el show spanning tree, puedo delimitar porque miren aquí todos los puertos del switch raíz, de este que está aquí. Y dice, yo tengo la fase del 1, la gigabit 2 y la 1. Y todos los roles del switch raíz son puertos designados. Y están en estado de forward. Pero además de ver que todos los puertos son designados, más fácil es porque aquí dice, en un español muy claro, this bridge is the root. Y porque switch realmente, ¿qué decirle? O sea, realmente se llama bridge, porque mírenlo ahí. A nivel de Spanning Tree dice, este switch es el raíz. Pero además de eso, todo el mundo tiene esta información, que es la información del switch raíz. Pero esta información es la información del equipo donde tú ejecutaste el comando show spanning tree, o sea, del equipo local. Y si tú observas la información del root del bridge ID, es la misma del switch ID. Miren ahí, bridge ID,
Prioridad 32769, 3279. La MAC AD de este switch es 000A y esto. Y ven que el mismo que está aquí. ¿Ok? Bien. Ahora, profe, pero tendríamos que para comparar ver algún otro. Bueno, perfecto. Entonces venimos aquí. Enable. Show spanning, show spanning tree. Y si observa, mírenlo ahí, 00A, que es la del root. Estamos hablando la del switch 1. Y esta es la información del switch en el que tú ejecutaste este comando, en este caso del switch 2. Y este es el 090. O sea, esta información la tienen todos los switches porque todo el mundo tiene que saber quién es el switch primario. Y dice que esta es la información local. ¿Ok? Por lo tanto, además de, este tiene un root port. Mírenlo ahí. Root. Los root o los puertos raíz son los que están apuntando al switch raíz. Por lo tanto, si observan, este es el Gigabit 1 y aquí dice que el Gigabit 1 es un puerto raíz. Además de que el switch 1 aquí dice, este es el raíz y este dice, no, el Gigabit 1 es el que está apuntando al raíz. ¿Preguntas? Profe, enséñala del switch 3. A ver, bueno, claro, excelente. Miren aquí, venimos al switch 3. Enable, show spanning tree. Y dice que el switch 3, si colocamos aquí, el Gigabit 1 está apuntando al switch raíz. Por lo tanto, el Gigabit 1 debe ser el switch, el puerto que está con estado de root, o sea, de raíz. Y si observan, el Gigabit 2, que es el que está apuntando al switch 2, dice que es un puerto alternativo o bloqueado. Por eso en esta parte yo puse puerto designado o puerto deshabilitado, que es este puerto bloqueado o alternativo. ¿Por qué? Está bloqueado, que es su estatus, porque es un puerto que está para habilitarse de manera automática si falla otro enlace. Por eso es alternativo. ¿Preguntas? Pregunten ahora, que es gratuito. Ok, continuamos. Dice aquí, mírenlo ahí, el switch raíz. Todos los puertos que apuntan al switch raíz son puertos raíz. Por lo tanto, aquí, este que va del 2 hacia el 1, ese puerto ahí es raíz. Y este puerto que va hacia allá también es raíz. Y entonces están los puertos deshabilitados, que son los bloqueados. Ahora, para eso, profe, ¿cómo se determina realmente cuál es el raíz? Bien, ya tenemos una idea general, pero algo más específico, porque para saber cuál es el bloqueado, ¿cuál es la decisión que se toma? Bueno, una buena pregunta que ustedes surgen, que les surge a ustedes. Lo primero es que el switch raíz es el que tiene la prioridad más bajita. Y muchos dirán, profe, pero este vimos que es 32769 y el switch 2 es 32769 y el switch 3 es 32769. Digo, bueno, sí, porque si todo el mundo tiene la misma prioridad, entonces se toma como alternativa la dirección MAC más baja. Y si observan, el switch 1 tiene la 00A y el switch 2 tiene
la 90, por lo tanto, A es más, en el tercer cuarteto, este tiene un 0 y este en el tercer cuarteto tiene un 9. Y vemos que en el tercer cuarteto tiene una D. Entonces, el 1 es 0, es el más bajito. El 2 tiene un 9 y el 9 es más bajito que una D. Porque la D, ¿qué número es? En hexadecimal, ¿qué es la D? Creo que 12. No, señor, un poquito más. El 13. Bárbaro, casi la pega. Es 14. A, B, C, D, E es la quinta, 10, 11, 12, 13 y 14. Recuerden que esa decimal es hasta 16 y la F es el último que es 15. Ok, entonces, en este caso, 9 es más bajito que la D, que es 14. Por eso, este tiene la macadre más baja, se establece el 1 como root. Pero entre estos dos, ellos también hacen el cálculo y dicen, no, espérate, yo tengo una macadre más bajita que la tuya, por lo tanto, tú eres el que tiene que bloquearte y yo no. Profe, Adelante, Isaac. por eso fue que, cállate, por eso fue que ahorita cuando usted empezó a realizar la topología, tuvo que cambiar de posición, o sea, la gráfica, para que se puedan ver. Deme un segundo. Sí, para que se vea como en orden. Correcto, para que se pueda ver en orden, porque el Switch 1, o sea, recuerden que pusimos el nombre de otra manera ahorita, pero para seguir la dinámica lo cambiamos. Correcto, Él se, correcto. él se estableció como primario porque él tenía la macadre más baja y eso. O sea, Exactamente. O sea, no es de que por el que yo ponga primero en Packet Tracer, no. Es por el que tenga la macadre más bajita. ok, en el caso de que si yo esté haciendo eso en un data center y pongan ese equipo, ¿ellos se van a establecer de manera automática o ahí habría otros pasos que yo podría tomar para colocarlos? Tú como buen administrador, lo primero que vas a hacer es verificar quién tiene la macadre más baja y poner ese. Ya. Gracias, eso es Pero, un, pero en su eso es un muy defecto, buen punto. tú también, si ya tú hiciste todo, tú lo que tienes es decir, no, espérate, ya yo tengo la configuración hecha, yo no voy a mover eso. Tú lo que haces en ese sentido es poner la prioridad que ahora mismo está por defecto, o sea, 32769. Es 32768, la default, pero se le agrega un 1. Más adelante vamos a ver qué es este. Mírenlo ahí. Prioridad 32768. Pero se le agrega un 1 del ID de extensión del sistema. Pero esos son detalles por ahora sin importancia, ¿ok? Esta es la prioridad que sale por defecto, 32769. Si tú le cambias la prioridad, ya la topología dice, no, espérate. Es que la macadre, las alternativas segundas, ya hay alguien que tiene una prioridad más alta y se coloca ese como el root bridge sin importar que la macadre que tenga sea la más alta, la mediana o la que sea. Chévere. Excelente. Bien. Ok. Sin embargo, es bueno, uno dice, no, pero espérate, en caso de que me falle, déjame chequear cuál tiene la macadre más baja y aunque yo le ponga la prioridad, por si alguien lo remodifica, déjame poner el que tiene la macadre más baja, le pongo la prioridad más baja. O sea, pero es más bien un juego de rol. Chévere. Excelente. Continuamos. Bien. Ahora bien, hay algo llamado STA o algoritmo Spanning Tree. Todo lo hace un algoritmo. Todo lo hace un algoritmo, obviamente, en todos los lugares. En este caso, yo lo que sí voy a requerir por parte de Mario. Mario, ¿estás? No es todo, Mario, nada más la mitad. Mario dijo, ¿qué pasa, profe? ¿Por qué a mí el mal algo?
Mario, habilitate el... Él está manejando, creo, profe. no, pues tranquilo, Mario. Vamos a ir. Sí, es Mario Mansueta. Está Sí, es manejando. Mario Mansueta. Ajá. Vamos, Giovanni. Giovanni, hermano, ¿estás disponible? Que me asista. Sí, maestro. Ok, los primeros 3 párrafos. Asísteme en eso, por favor, hermano. Ok, algoritmo Spanning Tree. STP utiliza STA para determinar los puertos del switch de la red que deben configurarse para el bloqueo y así evitar que se generen bucles. Bien. El STA designa un único switch como puente raíz y lo utiliza como punto de referencia para todos los cálculos de rutas. Todos los switches que comparten STP intercambian tramas de BPDU para determinar el switch que posee el menor ID del puerto B y D en la red. Excelente, hermano, gracias. Ciertamente, todo este proceso que nosotros estamos haciendo no es algo que diga, profe, ¿quién hace eso? ¿Spanning Tree? No, realmente no. Hay un algoritmo que tiene el switch de manera interna llamado STA, que es el algoritmo que trabaja con Spanning Tree. Spanning Tree es el protocolo. Para la parte interna, quien hace los cálculos matemáticos para que pueda suceder cada uno de estos detalles se llama STA o algoritmo Spanning Tree. Es casi lo mismo con un sabor diferente. Bien. Víctor, hermano, ¿está disponible? Yes, sir. Hermano, asísteme en los últimos 3 párrafos, por favor. Desde la BPDU. La BPDU. Excelente. La BPDU es la trama de mensaje que se intercambia entre los switches en STP. B y D se compone de un valor de prioridad, la dirección MAC del switch y un ID de sistema extendido opcional. Se determina el B y D de menor valor mediante la combinación de estos 3 campos. Excelente, hermano. O sea, cuando estaba anteriormente, Giovanni había hablado de que el BPDU y eso es Bridge Protocol Data Unit. Estamos hablando de estados en la cual va cambiando el Spanning Tree. Y esos estados son listening, blocking, forwarding y o sea, hay varios estados. ¿Ustedes recuerdan aquello en modelo OSI que es datos, segmentos, paquetes, tramas y bit, que son el PDU de cada capa del modelo de referencia OSI? En este caso, los switch utilizan BPDU, o sea, Bridge Protocol Data Unit, lo mismo, pero del bridge, o sea, en este caso del switch. ¿Ok? Bridge Protocol Data Unit son los estados por la cual pasan los puertos cuando están haciendo el proceso del cálculo matemático para poder determinar quién va a ser el switch raíz. Cuando habla del BID, es el Bridge ID. Se compone de valores, como dijimos, de la prioridad, de la MAC address y de un ID del sistema que es opcional. Estamos hablando de esto que está aquí, que fue lo que acabo de mencionar. Déjame ver porque se puso más para arribita. Mírenlo ahí. O sea, estamos hablando de la prioridad, de la MAC address y del el ID extendido del sistema. Estamos hablando, ¿por qué? Porque la prioridad, si es la prioridad, perfecto. Ahora, la prioridad, que es esta por defecto, se le agrega un ID del sistema que es 1. Por ahora, no se preocupen por eso, es uno adicional. ¿Ok? La por defecto es 32768. Bien. Y dice que se determina el BPDU mediante la combinación de esos elementos. Claro, si la prioridad está presente y fue modificada, él obvia la parte de MAC address y la parte opcional del ID del sistema. El ID del sistema solo está incluido si es por defecto. Bien. Excelente. En ese orden, sigue hablando, obviamente, del algoritmo Spanning Tree. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el que hace el cálculo.
de ese que hay que hablar. Y vamos a ver hasta los primeros cuatro, los primeros 3 detalles, a ver si nuestro compañero Wilkin, si está disponible y no está manejando, nos puede asistir. Wilkin, ¿estás? Sí, los primeros Excelente. 3 me dice. Perfecto. Los El primeros switch con el- 3, incluyendo desde arriba. Ok. El switch con el menor BID se transforma en el puente raíz de forma automática, según los cálculos del STA. El STA calcula la ruta más corta a servir. El STA son utilizados por los switches para determinar los puentes que deben bloquear. El STA determina las mejores rutas hacia el puente raíz. Excelente, hermano mío. ¿Por qué? Porque como pueden haber varias rutas, él puede determinar cuál es la mejor ruta. ¿Y quién hace eso? Bueno, ahí lo que está diciendo es cómo se determina las rutas y cómo se determina el switch que va a ser el primario. Bien, hay alguien que no lee. Ah, Humberto, ¿tú leíste? No, estoy aquí a la espera de... Hermano, pero yo a ti era que te estaba buscando. Mira ahí, de donde dice STA considera. Ok, el STA considera los costos de las rutas y los puertos que deben permanecer desbloqueados. Los costos de la ruta se calculan mediante las velocidades del puerto del switch. La suma de los valores de costos de puerto determina el costo de ruta total hacia el siguiente puente raíz. El STA elige la ruta de menor costo de ruta. Excelente. Pero habla de mucho de costo y realmente esto no está en dinero. Sin embargo, observen aquí, eso es súper fácil. Hasta yo me lo sé. ¿Por qué? Porque aquí dice costo. Mírenlo ahí. Y dice que los gigabits tienen un costo de 4 y que los Fast Ethernet tienen un costo de 19. Por lo tanto, dice que si yo quiero llegar a este switch, la suma total es la suma del costo. Por lo tanto, este tiene de aquí a aquí un costo de 19 más sumada los 4 de este enlace, que es un enlace gigabit. Pues para poder llegar aquí tiene un costo total de la suma de este más este más este. Ahora bien, si tuviese, por ejemplo, un switch aquí conectado aquí, si tuviese una tarjeta gigabit conectada a un switch y ese switch conectado a otro switch y ese otro switch conectado a este switch y este switch conectado a y este conectado a esto, esta máquina se iría por esa ruta que aunque es más larga, si lo calculamos desde la perspectiva de cantidad de equipo, va sumado un enlace gigabit, 2, 3 enlaces y otro de ahí aquí. Estamos hablando de 4 y 4, 8, 16 y 16 es menos que 19. Uno dirá, bueno, pero esa está directamente conectado. Sí, pero aquí no es una cosa, o sea, Spanning Tree no verifica la cantidad de equipo, sino del costo. Y el costo está asociado a la velocidad. Y obviamente, este enlace Fast Ethernet es de 100 megabits. Y un gigabit es 10 veces más rápido. Por lo tanto, aunque cruce por más dispositivos, llega primero. ¿Por qué? Porque este costo está asociado al ancho de banda del puerto al que está conectado. ¿Me entienden la idea? Sí, profesor. Entendida. Excelente, Víctor. Bien. Continuamos. Súper sencillo. Maestro. Mírenlo aquí. Adelante. Tengo una pequeña duda. Dale. Para aclarar. ¿De aquí o de aquí? No, es de antes, que me quedé como en el aire y ahora formulé bien la pregunta. Yo se la voy a hacer ahora. Cuando hablábamos de Spanning Tree, usted hablaba de los loop back ahorita. No, de los loop. De los loop, exacto, de los loop. Sin back.
Ok, de los loops, que es el mensaje que se queda infinito en la red, por ejemplo. ¿Correcto? La pregunta es, en ese caso, el spanning tree no, no actuaría, no haría nada, o solamente, porque sí, o spanning tree solamente funciona cuando es redundancia. Si no es redundancia, no funciona. Si no hay redundancia, no existe, no hay posibilidad de un loop. Loop es redundancia, o sea, el mensaje que se repite. Si no hay una redundancia, no va a existir, es imposible que exista un loop. Porque no hay ningún lado donde se pueda repetir. Un loop es como un círculo vicioso. ¿Me entiendes? Donde el 1 envía al 2, el 2 al 3, el 3 al 1, el 1 al 2, el 2 al 3 y así. Y se queda de manera infinita. Pero no hay posibilidad de haber una redundancia si no hay una conexión cerrada. Por ejemplo, mira aquí, para dar como un ejemplo práctico, chévere. Mira aquí, yo pongo, por ejemplo, agrego otro switch aquí. Y digo, oh, mira, este switch va a estar conectado de este puerto a este puerto. Bien. Y también voy a conectar, ahí no hay redundancia. Sin embargo, miren que él dijo, espérate, déjame bloquear, déjame recalcular. A ver, y ahí el STA está calculando a ver cuánta redundancia hay y hace todo el proceso. Ese proceso de BPDU dura un periodo de unos 60 minutos, 50 y pico realmente. Y luego del determinar dice, miren que él habilitó primero este enlace y dice, no, este no tiene luz. Y luego de este dice, espérate. Aquí hay un detalle. Puede haber un enlace, puede haber un loop. Miren, si yo hago así y le digo, y conéctame de ahí a aquí. Él dice, pero espérate. Aquí puede haber loop. Dice, bueno, mira, ya yo con respecto a este, tengo este posible enlace que era el viejo y tengo este, y tengo este otro. ¿Ok? Y él dice, no, pues el algoritmo Spanning Tree delimita que él debe bloquear uno de los enlaces. Si yo hago así y le digo, no, mira, yo quiero conectarme a este. Y él dice, no, pero espérate. Yo ahora en estos enlaces, o sea, él va haciendo los cálculos. Y él dice, no, pero mira, según esta topología, lo más óptimo, según la suma del valor del costo, ya el root bridge, el STA delimita que no debe ser este, que debe ser este. ¿Lo ves? Mira, él bloqueó este porque él dice, ok, por aquí hay uno y por aquí puede haber otro. ¿Me entienden la idea? Entonces, el STA solo existe. Si yo elimino este, él dice, bueno, pues según el cálculo de STA y basado en los valores y los costos que existen en esos switches, entonces él bloquea el que el algoritmo determina que es la decisión más óptima. Pero si no existe una redundancia, como en este caso, él no bloquea a nadie porque no hay redundancia, nunca va a haber un loop. Entonces, así mismo como está, no va a haber forma, qué sé yo, que se envíe un broadcast y se quede enviando de adelante para atrás, por ejemplo, entre la computadora 1 y la laptop. O sea, lo de carta cuando no lo encuentran. No hay forma, porque es que no hay, bueno, no hay loop, no sé si... Sí, ya. Exacto, no hay loop. Es lo de carta. Exactamente. Sí. Perfecto.
Bien, entonces, miren aquí. Bueno, mismo ejemplo. Esta es la idea, es como un... Dice que hay que saber antes de hablar de STP. Enable, configure terminal, crear una VLAN. VLAN 10, eso es dando como un overview. ¿Ok? Entre lo anterior y eso. Lo name, admin, switch, bien. Creando VLAN 10. Asignando puertos, se entra al switch, en este caso un range de tal a tal, switch por mode access, switch por access, VLAN tal y exit. Eso reitero porque STP o Spanning Tree trabaja sobre la VLAN. O sea, profe, quiere decir que si yo tengo varias VLAN, ¿tengo varias entidades de Spanning Tree corriendo? Sí, claro que sí. Porque la VLAN 1 no tiene que ver nada con la VLAN 10, ¿o sí? Y ya conocemos, según los 4 capítulos anteriores, 3 específicamente, el 2, 3 y 4, que cada VLAN trabaja de manera indistinta a la otra. Y por eso hago este pequeño overview de que trabaja sobre cada una de las VLAN de manera indistintas. Bien. En ese sentido, Perdón, obviamente, sí, adelante. cuando dice que trabajan de manera indistinta, quiere decir que un broadcast que se produzca para la VLAN 10 no afecta a la 20. ¿Es eso? 100% de acuerdo. Ok, ok. ¿Por qué? Porque la VLAN 20 existe en un plano completamente diferente a cualquier otra. Y como son redes que físicamente, que lógicamente están como si fuesen físicamente separadas, sería algo poco ortodoxo y lógico que entonces afecte lo de la VLAN 10 a la VLAN 20. Chévere. Excelente. Yep. Ahora, recuerden que Spanning Tree, al igual que las VLAN, corren sobre puertos troncales entre switch. Porque en teoría, ya del capítulo 4 hacia acá, perdón, del capítulo 2 en adelante, ya sabemos que la conexión entre switch deben ser troncales, con cable cruzado. ¿Ok? Y se crean los puertos troncales entrando al puerto, diciéndole switch port mode trunk. Bien. Dicho ese pequeño repaso de los capítulos anteriores, delimitamos que este switch en la parte superior es el root bridge, llamado switch raíz, que es el switch principal. De este switch raíz tenemos varias notas, como que tenemos que saber del switch raíz. Fácil y sencillo. Primero, todos los puertos del switch raíz son designados, como lo vemos en esta parte superior cuando le damos Show Spanning Tree y vemos que todos los puertos están como designados, que es el rol. Los designados son los únicos puertos que pueden enviar. ¿Ok? Bien, que están en estado de forward. Ahora bien, ¿qué más debemos saber? Que, mírenlo ahí, todos los puertos, este puerto del switch raíz es designado, este puerto es designado, este puerto es designado y este otro también es designado. Todos los puertos que apuntan al switch raíz son puertos raíz. Como vimos que el gigabit 1 del switch 2 y el gigabit 1 del switch 3 son puertos raíz. Cuando vinimos acá, decían el gigabit 1 root. O sea, es un puerto raíz. Y en el switch 3, el rol del gigabit 1 también es root. ¿Por qué?
porque están apuntando al switch raíz. Eso le dice a todo el que está conectado a él hacia dónde está conectado el switch raíz. Claro, él también lo tiene delimitado aquí. Y dice, yo conozco a este que es el switch raíz por mi gigabit 1. Que es este que está aquí. Perdón, este que está aquí. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, en este caso, mírenlo ahí. Este es un switch raíz. Y aquí le puse, puerto raíz, le puse PR, un puerto raíz. El switch raíz no tiene puerto bloqueado. Ni tiene puerto bloqueado apuntando hacia él. Claro, eso si usted puede llegar a un punto de la topología donde usted coloca tanto switch que puede haber un puerto. ¿Ok? Bien. La información del root ID y del bridge ID es la misma. Como nosotros vimos que aquí en el switch raíz, la información del root ID es la misma que el switch, la de root ID es la misma del bridge ID. Porque como es el mismo equipo, va a tener la misma prioridad, la misma MAC address y todo lo mismo. Bien. Tiene el número de prioridad más bajo. O, en su defecto, si las prioridades son las mismas, entonces la elección del switch raíz es por la MAC address más baja, como obviamente nosotros acabamos de verla en la explicación. Como nota general, en la topología de Spanning Tree, la prioridad o la MAC address más baja determina qué puertos serán designados y cuál será bloqueado. O sea, entre estos dos, como vimos, ellos determinan, espérate, ¿cuál es tu prioridad? Ah, 32769 y la mía también. Ah, bueno. ¿Y cuál es tu MAC address? Ah, la mía es la A. ¿Y la tuya? Ah, la mía es 9. Ah, pues entonces yo tendré que bloquearme porque tu MAC address es más bajita que la mía. Otro elemento general es, miren, esto es puerto bloqueado, alternativo o de respaldo, porque son los nombres que se determinan aquí, alternativo, bloqueado, que en este caso son un puerto, el puerto bloqueado es un puerto de respaldo o de backup. En cada segmento de un enlace, como ustedes lo pueden ver ahí entre switch, existe un puerto designado. Miren, en este caso, de estos dos enlaces, el puerto designado son los del switch raíz. Pero en el caso de este bloqueado y este es un puerto designado. Todos los puertos de todos los enlaces tienen puerto designado. El comando para nosotros poder mostrar la información de Spanning Tree es show Spanning Tree. La información que aparece como Bridge ID es la información local. O sea, si yo como Switch 2 tengo aquí un Root ID y un Bridge ID, la mía del Switch 2 es esta que dice Bridge ID. Pero todo el mundo conoce la información del Switch, por eso es el primario. Entonces todo el mundo debe saber quién es y cuáles son los cálculos, la prioridad, la MAC address y todo. Y cómo llegar a él. Desde la conexión de tú como equipo local. El comando el comando Spanning Tree Cost y un número cambia el costo del enlace. O sea, si ya tú hiciste una configuración y tú quieres que tus mensajes se vayan por un puerto específico, tú le cambias el costo. Por lo tanto, aunque este tenga un costo de 19 y tú quieres que él se vaya por ahí, tú le puedes cambiar el costo. Bien, eso es opcional. De igual manera, todos los puertos
no conectados a un switch, esto es importante, pero deben tener una observación. Todos los puertos que no están conectados a un switch debe deshabilitarse el spanning tree. O sea, deben ser puertos rápidos, llamados por fast. Ahora bien, es importante saber que si tú le escribes spanning tree por fast default, todos los puertos se le deshabilita spanning tree y ya tú sabes lo que tú vas a tener ahí, ¿no es verdad? Pero ustedes dirían, profe, pero no entiendo esa parte de por fast. ¿Para qué es y cómo? Bueno, si tú sabes que spanning tree es para determinar cuál switch va a ser el switch raíz, para que tú tienes spanning tree habilitado en un puerto que no va a conectar un switch. Me explico. Tú tienes aquí una PC, tiene aquí otra PC. Estamos hablando PC1 y PC2. Estamos hablando de que la PC1 enable configure terminal está conectado la PC1 en el puerto 2020 y otra, la PC2 está en el puerto 18. A las 2 de la mañana. Perdón, señores. La PC2 en el puerto 18. Entonces, la PC2 del puerto 18, interfaz 0/18, tiene, miren bien este comando, switch port tenemos la priority, no, ok, perfecto, fíjense, miren aquí, ustedes van a conectar la PC1, hablamos del puerto 20 y el otro el 18, vamos en este mismo puerto 18, dice spanning tree por fast, o sea, y miren ahí lo que dice, muy difícil, miren incluso dice advertencia, los puertos rápidos solo pueden ser habilitados para conexiones simples. Ok, no puede conectar ni hub, ni concentradores, ni switch, ni bridge, ni nada de eso. Así, miren aquí lo que dice, y eso ustedes nunca lo habían escuchado, ni lo habían visto. Dice, úsese con cautela, con precaución, ya que el puerto rápido, que es el puerto 18, usted no va a tener, no va a estar ni en modo troncal, ni en modo, es un puerto rápido. Bien. O sea, tú no vas a poder conectar ningún dispositivo de capa 2 ahí, pero tú no lo necesitas. Sin embargo, aquí no es PC2, perdón, no es PC, vamos a poner que tú quieres el puerto 18 porque tú tienes un servidor que es el servidor de DHCP. Yo necesito que alguien, por favor, que tenga un cronómetro disponible, me calcule el tiempo que va a durar la conexión hacia la PC2. Por favor, si es posible, alguien, ¿qué me dice yo? Yo, profe, yo. ¿Aló? Aquí. Ah, excelente, José. El cronómetro, por favor. Te voy a decir cuándo. ¿Está listo? Ok. Ok, Sí. 1, 2, 3, ya. Mira aquí.
Dime hasta cuándo este se pone en verde. ¿Qué tiempo dura? Ok, Perfecto. ok. Claro, este es el único silencio que es pedagógico. Ya, Excelente. ¿Qué tiempo duró? 30 segundos. Excelente. Obviamente, tú lo pusiste después de que yo lo indiqué. Sin embargo, el BPDU o el STA dura hasta 50 segundos, de 50 a 60. Pero no tiene que durar el máximo. Puede ser un rango dependiendo. Perfecto. Ahora tú mismo, yo necesito, mira aquí, el puerto 18. ¿Qué tiempo dura? Ese no tienen que calcularlo. Obsérvenlo bien. Ménenlo ahí desde que lo conecto. ¡Pa! ¿Qué pasó? Entró en estado de forward inmediatamente. Porque tú dijiste, no, espérate. Yo tengo ahí un servidor y obviamente yo lo que quiero es disponibilidad, rapidez. Ahí no tienen que calcular nada Spanning Tree, porque Spanning Tree no hace nada. Y si tú estás conectando una PC y tiene el algoritmo STA habilitado, óyeme, eso es una tontería, brother. ¿Por qué? Bueno, porque tú estás dejando Spanning Tree habilitado cuando tú lo que tienes es una máquina ya. Y tú estás haciendo que el switch haga todo ese cálculo para al final, total, no tomar ninguna decisión. Entonces, por eso se recomienda poner todos los puertos como rápidos, salvo si tú vas a utilizar un switch. Sin embargo, no es solamente porque sea rápido, sino porque para nivel de seguridad, yo puedo de manera malintencionada ir a tu red con un switch de bolsillo, un switch pequeño, habilitarle una prioridad la más bajita que haya, tener una cantidad de VLAN, eso ligado a otro protocolo que vamos a ver más adelante llamado el BTP, y yo puedo modificar tu infraestructura completa solo por el hecho de yo conectarme en un puerto. Y sí, al puerto de la secretaria, donde puede ser de que ella se levantó y fue al baño, orinar, a lo que sea, yo hago así, ese switch de bolsillo, lo conecto y el hecho de yo conectarlo, te modifico la infraestructura del edificio completo. Porque ese puerto, cuando yo conecté ese switch, él asumió que tú como administrador conectaste un switch y él tiene que recalcular y determinó de que ese era el switch raíz. Y le puse BTP con cierta prioridad que te va a modificar todas tus VLAN. Y eso por el hecho de tú no ponerle por fast. Si está en por fast y tú conectas un switch, él va a decir, bueno, manito, yo lo siento, pero el mismo switch te advirtió que aquí no, tú no ibas a poder conectar nada de eso porque tú no vas a ser parte del cálculo de nada. Por lo tanto, eso es un comando que te garantiza la seguridad a nivel de Spanning Tree. ¿Preguntas? Ahora bien, dice como último punto, para asignar un switch como el primario de una VLAN específica, si tú tuviese diferente VLAN, use el comando Spanning Tree VLAN, el número de la VLAN, root primary. Entonces tú dirás, profe, pero si hay un primary, hay un secondary. Sí, claro. Tú le puedes decir, mira, utilízame el switch 2 como primario, pero utilízame el switch 3 como secundario. ¿Ok? Realmente este solo slide te resume el capítulo completo.
Pero bueno, esa es la idea. ¿Dudas, aclaraciones de algún concepto o de algún elemento? Señor, ustedes me están dejando ganar este dinero demasiado fácil. Así que pónganse las pilas. Bien, continuamos. Aquí había colocado unos ejemplos, pero que son los ejemplos que le di aquí. De todos modos, miren aquí, dice, este es el switch raíz, porque primero dice, this bridge is the root. Segundo, todos los puertos son designados y están en estado de forward. Tercero, la información del bridge ID es la misma que está en el root ID. Estamos hablando de prioridad y de la MAC-Address. Obviamente, si la MAC-Address es la misma, ya, yo me voy directamente a la MAC-Address. Si es la misma, no tengo más nada que buscar porque no existe una MAC-Address duplicada. ¿Ok? Aquí está la información del switch 3. Lo que me determina que es el que tiene vamos a ver, bueno, este es el segundo. ¿Por qué? Porque este es el que tiene el puerto bloqueado o alternativo, que es el switch 2. Y esto es basado en esta topología que está aquí. Switch 1, switch 3 y switch 2. Aquí sigo dando, bueno, grafiqué, aunque en la ocasión entendí que era más correcto aquí directamente. Dice que, bueno, lo primero que tienen que saber que este puerto es raíz, este puerto es raíz, pero que el STP trabaja sobre puertos troncales. Troncal 1, 2 y 3. Bien, estamos hablando de que el puerto raíz son los puertos raíz son los más cercanos al puente raíz. Y ahí te va dando detalles, que fueron los detalles ya mencionados. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, inquietudes? ¿Ninguna? Bárbaro. Maestro, Adelante, Seovani. lo que usted mencionó, que si no tienen configurado el comando de rápido ese, o sea, porque El rápido ese, por eso favor. el porfa, exacto. Usted va a enseñar a hacer eso que usted dijo, que usted puede cambiar la VLAN a la red completa si no tienen eso configurado. O eso no lo vemos aquí. Claro, no, sí, sí. Eso es un protocolo llamado BTP o VLAN Trunking Protocol. Pero son unos capítulos más adelante. Ok. Pero para no ligar la gimnasia con la magnesia, tú sabes. Pero lo mencioné está bien. para que ustedes sepan cuál es el nivel de importancia de ese comando. Es importante delimitarlo porque a veces podríamos tomar de manera medalaganaria. Bueno, un comando que es más rápido. No es solo que es más rápido, es que protege tu red. Chévere. No, nítido. Excelente. Miren aquí, estos son los estados del BPDU, los estados por donde pasan los puertos. Ese tiempo o ese periodo dice que está en estado de bloqueo un periodo similar o menor a 20 segundos, luego en modo escucha de 15, máximo 15 segundos, aprende y etcétera, etcétera, hasta que se coloca en estado de forward, de enviar, o se bloquea, una de las dos, dependiendo de cuál puerto, si está conectado directamente al switch raíz, si es un puerto raíz, si es un puerto designado o si es un puerto bloqueado. Entonces, basado en el tipo de puerto que sea, él va a durar una cantidad dentro de ese tiempo que establece para entonces poder estar o bloqueado o en forward. Bien. Miren aquí que coloqué esto con la intención de que cada uno de ustedes sepa que todos los puertos que no están conectados a un switch deben ser puertos rápidos.
Y el comando, reitero, spanning tree por fast default, coloca a todos los puertos y luego saco a los que deben ser troncales. Porque es más fácil. Porque yo no voy a puerto 18, 19, 20, 21, 22. No, no, no. Yo pongo a todo el mundo por fast default y luego voy al puerto que va a ser troncal y le digo switch por mode tron porque es más fácil. Ok. Aquí están los comandos para usted poder indicarle spanning tree, VLAN, 20, root primary o secondary. O sea, mira, tú vas a hacer el switch que va a ser primario para la VLAN 20, pero va a ser secundario para la VLAN 10. Ya sea porque la VLAN 10 tiene más incidencia en otro switch y tú eres el segundo switch con mayor incidencia, etcétera, etcétera. O sea, que dependiendo de la configuración de tu topología en ese momento, tú lo colocas como primario y o como secundario, según tú determines como administrador que tu red va a funcionar mejor de una o de la otra manera. Lo mismo. Recordando que la prioridad es lo más importante. Y no solo eso. Estos son los spanning tree. Realmente son la repetición de lo mismo que mencionamos allá. La interfaz, tú le dices spanning tree por fast o no spanning tree por fast. Ahí lo quita. Obviamente, si tú lo colocas como troncal, pues ya se va a quitar la parte de por fast. Miren, esto es algo de mucha importancia. Los valores del costo pueden oscilar entre 1 y ese número que está ahí. O sea, tú puedes decirle, si tú le dices a un switch que va a ser el primario o el root primario, obviamente eso hace que la prioridad la modifique de manera automática. ¿Dudas? Perdón por esto, porque esto me quedó de esa manera. Pastor, Sí, señor. en la parte que te mencionó de la prioridad, podemos variar entre 1 y 200 millones. Es como, o sea, no es una pregunta tonta, pero es una pregunta, más o menos, la prioridad de, si yo le cambio la prioridad a un equipo, o sea, yo tengo 5 equipos conectados, y yo le digo al equipo 5, tú vas a ser el primario, o sea, tú tienes prioridad 1. Eso significa que yo tengo que ponerle a los demás que van a ser prioridad 2, prioridad 3, o solamente tengo que variar en el switch principal. En el switch primario y los otros se van a adaptar a esa realidad. Ok, ahí viene otra pregunta. Como vi un 200 millones, entonces no me hace sentido porque si yo tengo 1000 equipos, yo nada más tendría que cambiarlo en uno. O sea, tú eres prioridad 1, prioridad 5. Y al No, final, es importante, escenario va a antes de que continúe, el rango de la prioridad de spanning tree deben ser números, valor o múltiplos de 4096. O sea, no puede ser que 1, 2, 3, 4. ahora tiene sentido, no, ahora tiene sentido el número tan grande. Bueno, sí, sí. Perfecto, sí. 32768 es la default, obviamente más el 1 de 32769, pero es un múltiplo de 4096. Sí, sí, ahora está más claro, o sea, Chévere. está bien claro con ese rango que usted nos acaba de mencionar. Excelente. Perfecto, señor. Entonces, aquí, obviamente,
el capítulo delimita que existen, en el caso de propiedad de Cisco, hay varios, digamos que protocolos de Spanning Tree. Está el PBST, el PBST Plus y PBST Plus rápido. Eso es como propiedad de Cisco y pueden variar dependiendo del equipo. Y estándar de la IEEE, o sea, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es el estándar general. Está el RSTP o Rapid Spanning Tree y el STP múltiple o MSTP. Dependiendo del vendors, de la arquitectura, del fabricante que tú tengas, entonces tú vas a utilizar una variación de Spanning Tree. O sea, si tú tienes un equipo que es, por ejemplo, Avaya, entonces lo más probable es que no tenga Spanning Tree como tal. Estamos hablando de la Spanning Tree como Cisco, de la versión Cisco, pero sí va a tener el RSTP o el MSTP, dependiendo, obviamente, de cuál utilice esa arquitectura, o sea, ese equipo. Chévere. Que creo que es una pregunta que surgió ahorita. O sea, si tú tienes otro equipo, no tiene Spanning Tree como lo conocemos en Cisco, pero sí tiene el protocolo Spanning Tree estándar de la industria, que puede ser el STP múltiple o el Rapid Spanning Tree. The Human Network. Dicho esto, señores, si hay preguntas, dudas, aclaraciones, si hay inquietudes, si tienen aportes, pueden hacerlo ahora porque en su defecto vamos a tomar el break para entonces nosotros, después de ese breakcito, ir a nuestro capítulo 6, consistente al protocolo, más bien a lo que es Ether Channel. ¿Alguna duda? Si no lo hay, hago un stop aquí para entonces luego continuar con nuestro siguiente capítulo.